Hola de nuevo. Esta sesión después del descanso vamos a empezar por la investigación en conservación del patrimonio en España, un esfuerzo inversor, impacto social y percepción por parte de la ciudadanía. Los ponentes son, por un lado tenemos a Jesús Heredia, licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresa y doctor en Economía. Su tesis doctoral se basó en la valoración del patrimonio inmaterial, especialmente entre el flamenco y los derechos de autor. Es profesor del Departamento de Economía e Historia Económica y delegado de Cultura de la ciudad de Osuna. Luis Palma Martos es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y desde 2012 a 2021 codirigió la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Sevilla. En la actualidad preside la Comisión Económica del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales y ha sido vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, director del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Sevilla y secretario del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad también de Sevilla. Me lo ponen un poco difícil, estos títulos tan largos. Es miembro fundador y coordinador general de Oikos, que esta mañana ya Miriam y María hablaban de este Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el Desarrollo. Y en la actualidad es presidente del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Sevilla. Y creo que hoy nos va a hablar de uno de estos proyectos financiados por el Ministerio. Gracias. Bueno, yo voy a empezar por aclarar que todos esos cargos a los que alude la presentadora son del pasado, no se han acumulado en el presente. Sería poco más o menos que imposible. Son todos, y hay que decir que son todos cargos y negocios ruinosos, ¿no? Suena mucho, pero eso se queda en nada. No vayamos a equivocarnos, ¿no? Bien, yo voy a empezar por agradecer a Miriam, a María, a María José y a Ana, pues la invitación que nos cursaron para poder presentar aquí los resultados, yo no diría ya preliminares, pero bueno, casi terminales del proyecto que tuvieron a bien encargarnos en su día, que hace ya de esto prácticamente un año, ¿no? También quiero agradecer a la coordinación técnica del Congreso, a Marta Souto y a Nieves Sánchez, su amabilidad y su facilidad para la organización de la intendencia de nuestra avenida y nuestra estancia aquí, ¿no? Oí a un colega de filología quejarse al salir, de pasada, de que no han nombrado aquí a los filólogos, ¿no? Se han nombrado muchas profesiones, pero yo me estoy acordando de un profesor francés, Xavier Greff, que decía con ironía, a mediados de los años 60 sucedió lo que todo el mundo de la cultura temía, ¿no? La llegada de los economistas al mundo de la cultura. Bueno, pues aquí estamos los economistas, a los que tampoco se nos ha nombrado a lo largo de los 2 días que llevamos aquí, ¿no? Entonces, vamos porque tenemos 45 minutos y como verán desde la transparencia primera, esto que vamos a presentar serían 3 o 4 proyectos de investigación diferentes, ¿no? De hecho, el proyecto de investigación es este que tienen aquí, estudio de la influencia económica de la investigación en la conservación del patrimonio cultural de España, al que ha hecho alusión Miriam hace un rato. Esta relación con el Instituto del Patrimonio Cultural de España está resultando muy fructífera, tanto para la parte de Oikos y la Universidad de Sevilla, como espero para ello. Hemos mantenido una fluidísima relación para ir avanzando lentamente, pero con paso seguro a lo largo de este año en los elementos del proyecto. Y les paso rápidamente a comentar. Esto no es... perdón. Claro, no tengo gafas, me parece a mí que me voy a poner ahí de pie un rato, porque no sé si veo mejor de pie que sentado, de lejos que de cerca. Una cosa mala. Bueno, el equipo de trabajo tuvo la amabilidad, Miriam, de ponerlo, por tanto yo ya no necesito ponerlo. El micrófono, perdón. No, de mano no,
Todavía no, a la farándula no me voy a dedicar. Me voy a dedicar solo a esto. El equipo de trabajo lo tienen ahí, que ya ha tenido, como ven, es un equipo claramente multidisciplinar, donde hay economistas, ingenieros, historiadores del arte, arqueólogos. Precisamente colabora con nosotros un arqueólogo que fue director del Conjunto de Itálica, es decir, que ha tenido cargos de gestión cultural de altísimo nivel, ¿no? Javier Verdugo, ¿no?, que es el coordinador general de OICO actualmente, no yo, que fui el primero de la asociación, ¿no? Bien, les decía, bueno, el proyecto son varios proyectos y se podían incluso plantear de forma individualizada, porque lo primero que se nos pidió fue que delimitáramos el objeto de estudio, que es la investigación en conservación del patrimonio. Eso fue lo primero que hicimos, una especie de monografía construida a partir de la revisión de la literatura, de la revisión documental, tanto público como privada, y tras la entrevista, un conjunto de 26 entrevistas a expertos cualificados en la materia, pudimos llegar a lo que verán que es una definición de consenso de lo que nosotros entendemos que es la investigación en conservación del patrimonio. Ese es la primera parte del proyecto. La segunda parte es la identificación de agentes involucrados en la financiación y en la ejecución de la investigación en conservación del patrimonio. Como verán, yo me voy a ir adelantando y así voy más rápido pasando. Hemos identificado a 171 agentes, seguro que habrá más, pero de momento hemos estado identificando a 171 agentes que nos van a servir, entre otras cosas, para la cuarta parte. La tercera parte podría ser un proyecto radicalmente diferenciado de este, porque la tercera parte es la estimación del esfuerzo financiero en investigación en patrimonio cultural, que verán cómo la hemos llevado a cabo. Y por último, hay un estudio del impacto social y el esfuerzo inversor y percepción por parte de la ciudadanía. Yo hablaría quizá, porque claro, al principio se ofrecen títulos en los proyectos y luego la realidad posiblemente sea necesario adaptarla. Yo hablaría quizá de percepción del valor social y económico por parte de expertos y de usuarios de la investigación en conservación. Bien, decíamos el primero, la identificación o la delimitación del concepto de estudio. Nosotros, después de una revisión muy exhaustiva de la literatura, llegamos a una serie de elementos que permitirían la definición de consenso, ¿no? Ahí tienen los principales elementos: la sostenibilidad del patrimonio y hacerlo más comprensible y accesible como objetivo último. Se ha hecho aquí un hincapié enorme acerca del esfuerzo científico sistemático y de carácter multidisciplinar, ciencias básicas, artes y humanidades, ya incorporaríamos naturalmente a los colegas de la filología, ciencias sociales, y ahí nos incorporaríamos nosotros, y las ciencias aplicadas, ¿no? Recuerdo, porque se me viene rápidamente a la mente, un trabajo de Palomar y Moura del año 2023, donde se analiza la necesidad de incorporar la categoría ciencia del patrimonio, porque hay una gran dispersión y una mala difusión de los resultados de la investigación. Entonces, si hubiera, y hablan, me parece, de las revistas del Journal Citation Report, para decir que si hubiera una categoría y todos los investigadores tuvieran identificada la categoría, habría mucha más homogeneidad, por lo menos unas vías de conocimiento mucho más claras para los investigadores en patrimonio, ¿no? El tercer elemento es el proceso de identificación, evaluación, control y actuación sobre las causas del deterioro de los bienes patrimoniales. Otro elemento sería la evaluación de las necesidades del sector, y esto incluye la promoción de las innovaciones metodológicas. Naturalmente nos referimos a la digitalización. Hablamos de estrategias de colaboración entre científicos y conservadores restauradores y entre el ámbito público y privado. Y la estrategia de acceso abierto al conocimiento científico y de mejora de la aplicabilidad de este. Y la investigación en conservación debe inspirarse, como último elemento, en los principios de transmisión de valores, uso, gestión, impacto económico y los efectos del cambio climático. La definición de consenso la tienen ahí, naturalmente no la voy a leer porque está inspirada en los principios a los que me he referido en la transparencia anterior. La podrán leer en la publicación que finalmente se derivará de este congreso, ¿no?
Como les adelantaba, el objetivo del segundo punto, la identificación de agentes, se centra en la identificación de esos agentes responsables. Ya les he dicho que podían ser públicos, privados, del tercer sector, que dotan financieramente y ejecutan los programas de investigación y conservación del patrimonio, ¿no? Ese trabajo se ha fundamentado, como les decía, en análisis documental, literario y 26 entrevistas en profundidad que han sido de gran utilidad, ¿no? Paso rápidamente por aquí porque lo que me interesa fundamentalmente es llegar a la parte 3 y 4, que es donde están naturalmente las aportaciones que considero más relevantes desde el punto de vista de un economista, de los economistas, pero no solo de los economistas. Porque, claro, la verdad es que los economistas hemos trabajado fundamentalmente la parte 3 y 4. Las humanidades, los historiadores, etcétera, han trabajado con nosotros en la primera parte y en la segunda, ¿no? Ahí tienen un listado de organismos nacionales e internacionales, centros de investigación, institutos de todo tipo, sector público, sector privado, profesionales libres, en fin. En el trabajo va a aparecer un listado exhaustivo de los agentes identificados. Pero vamos, porque nos quedan 30 minutos, quiero recordar, ¿no? Empezamos, por más o menos nos quedan 30 minutos. Vamos a la tercera parte, la estimación del esfuerzo financiero en investigación y patrimonio cultural. Se nos pidió que abarcáramos un periodo amplio, de 2010 a 2020. Naturalmente hemos intentado, en la medida de que los datos nos facilitaban esa información, de cumplir con lo que se nos ha pedido, ¿no? Entonces, hay que decir que lo que hemos hecho, yo se lo voy a ir contando, la transparencia, en fin, no quiero leerla, ¿no? Pero hemos rastreado todos los presupuestos generales del Estado de 10 años para ver las partidas en las que se recogían financiación, pues hay que gastarlo, eso es otra historia, pero en fin, hemos hablado de presupuesto, no de ejecución presupuestaria, sino de presupuestos, gastos dedicados a... Claro, y ahí está el problema, hablaremos de la limitación del estudio. Es muy difícil identificar una partida que ponga investigación en conservación del patrimonio. Entonces tuvimos que generar una especie de variable proxy o aproximada, donde se integraban partidas que tenían que ver con investigación del patrimonio junto con partidas que se dedicaban a la conservación, ¿no? Por tanto, lo primero que hemos hecho es un análisis de todos los presupuestos generales del Estado desde el año 2010 al 2020. Eso ha sido complementado. Y eso ha sido un trabajo, en fin, yo creo que mis colaboradores en el proyecto están de mí hartos y agotados porque han rastreado los presupuestos de las comunidades, de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas desde el 2010 a 2017 para ver las consignaciones presupuestarias dedicadas a investigación, a conservación y conservación. Ahora les mostraré los datos. Y si ya parecía poco el asunto de los presupuestos generales del Estado y las comunidades autónomas, se hizo una selección de municipios importantes en España para ver también en qué medida los municipios se implicaban en financiar y ejecutar investigación en patrimonio, en investigación en conservación y conservación. Voy a ir mostrándole los datos. En fin, las limitaciones son evidentes, lo he dicho ya, es difícil encontrar partidas presupuestarias específicas dedicadas a investigación y conservación en la mayoría de los presupuestos autonómicos no locales, que no en todos. En algunos, de hecho, construimos una tabla que era muy poca, me parece que eran 2 o 3 comunidades autónomas donde sí se podían identificar con claridad, y cuando se ha podido identificar con claridad, naturalmente lo hemos especificado para que se vea, ¿no? Y entonces, como les decía, se genera una proxy. Una proxy es una variable que no mide exactamente lo que queremos medir, pero se aproxima. Por eso, en jerga de los economistas, pues, se habla de proxy, ¿no? Y entonces, bueno, hay una nota metodológica precisa que yo creo que para los no entendidos en economía les va a resultar, pues, demasiado técnico, ¿no? En definitiva, aquí les pongo los programas, ¿no? Para el tema de los presupuestos generales del Estado, la primera parte que les digo, los presupuestos generales del Estado, les digo de los programas identificados en el rastreo de los presupuestos con gastos afectos a conservación e investigación en conservación. Básicamente son cooperación y promoción y difusión cultural en el exterior, promoción y cooperación cultural, conservación y restauración de bienes culturales, protección del patrimonio histórico. Esos son los principales. En fin, me temo que llegamos al momento fatídico de los datos, ¿no? Y entonces ahí tienen una serie de columnas, ¿no? El PIB nacional, los presupuestos generales del Estado, lo que pesan los presupuestos generales del Estado sobre el PIB nacional,
el gasto, la consignación presupuestaria a la función cultura, la función cultura con relación al presupuesto. Ahí nos podemos detener en primer lugar. La función cultura en relación al presupuesto total del Estado estaba en el año 2010 en el 0,31%, cayendo al 0,22% en el final de la serie. Es decir, que ha ido reduciéndose desde el 31 al 22%. Como ven, hay un dato que se queda constante a partir del 18, porque hay una prórroga de presupuestos ahí y ahí se congela la fotografía, ¿no? Después tenemos el gasto en conservación e investigación sobre la función cultura. ¿Cuánto dedicamos en conservación e investigación y conservación sobre cultura? Pues ahí tienen que empezamos la serie con 1,20 y acabamos la serie con 0,34. 0,34 desde el año 2017. Por tanto, ha habido, como ven, una caída sistemática de la financiación, ¿no?, en esta materia por parte, digo, de los presupuestos generales del Estado. Esto se puede poner menos duro a partir de una gráfica. En rojo tiene las barras donde aparecen las cantidades totales. El eje de la izquierda, pues aparecen las consignaciones medidas en euros, y a la derecha los porcentajes. Y tienen la raya azul, cultura sobre presupuesto, la raya verde, lo que veíamos antes, ¿no? Conservación, investigación y conservación sobre cultura, ¿no? Pero en definitiva esto es poner más bonito lo que dicen los datos más en frío, ¿no? En definitiva, resumiendo, si atendemos al comportamiento de los gastos de conservación e investigación, puede apreciarse una fuerte caída. El mínimo fue 2016, cuando se quedó en el 0,28%, y el montante 2.205 millones de euros. Ahí empieza una recuperación que llega al 0,34%. Repito lo que ya acabo de decir. Presupuestos generales del Estado distribuidos según agentes, ¿no? Y ahí ven que hay una raya verde, que son corporaciones locales con una presencia muy importante. Y también una barra morada, empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro, con una presencia también muy importante, también de las comunidades autónomas. Como ven, el Ministerio de Cultura tiene un papel muy limitado. En definitiva, se puede decir que las corporaciones locales de media en el periodo han ejecutado el 51% del gasto en el periodo, ¿no? Y el sector privado tiene un peso total más o menos de 1/3. Es decir, el papel del Ministerio es subsidiario en términos de la ejecución, del gasto, y orientado principalmente a la financiación del mismo, ¿no? Esto en lo que se refiere a los presupuestos generales del Estado, ¿eh? Yo la presentación la voy a dejar a disposición de la organización por si alguien quiere echarle un vistazo a los datos. Quizá todavía se ha precipitado, ¿no?, porque estamos en cierre del proyecto, pero todos estos datos estoy seguro que van a estar publicados, y todos aquellos podrán leerlos con tranquilidad, ¿no? Las comunidades autónomas, ¿no? Las comunidades autónomas, ahí tienen lo que representó. Lo que hemos hecho es, ahí tienen la lista completa de comunidades autónomas en la primera columna, ¿no? Gasto en cultura sobre presupuestos, gasto en cultura sobre presupuestos, 2010-2020. Hay una caída generalizada entre 2010 y 2020 en todas las comunidades autónomas, prácticamente, claramente. Vemos que, aunque naturalmente ha ido subiendo con el tiempo, desde el 0,87, por ejemplo, cae del 0,87, perdón, al 0,49. Hay una caída generalizada en todas las comunidades autónomas. Ahora bien, ¿qué pasa con el gasto en conservación e investigación en cultura? No, ahí tienen 2010-2020 la tercera y cuarta columna. Ahí hay mayor volatilidad. Ahí no está tan claro que en todos los casos hubiera una caída. Ahí, por ejemplo, en el caso de Andalucía no ha habido una caída, por ejemplo, en el año 2010, sube en el año 2020, del 7,45 pasa al 10,76, ¿no? Ahí sí hay, pero sin embargo, pues en Aragón hay una caída del 3,90 al 1,40, es decir, que ahí no podemos hablar de una caída generalizada del gasto en conservación e investigación en conservación en todas las comunidades autónomas. En algunas
ha subido, en otras ha disminuido. En la región de Murcia es un caso extraño, extraño, de gran aumento, ¿no? Del 5,83 al 17,20. No hemos granulado, no hemos tenido ni tiempo ni esfuerzo posible para poder entrar una a una a ver exactamente por qué pasa del 5,83 nada menos que al 17,20 del año 2010 al año 2020. Habría que ir, pues seguramente hay una intervención puntual, concreta, algún proyecto, alguna cosa, porque también, claro, la región de Murcia es pequeña, cuanto más pequeña es más fácil que con una inyección puntual aumente de forma excepcional el incremento, ¿no? Esto que tienen ahí es el gasto medio en conservación e investigación a lo largo de los 10 años, ¿no? Como en Murcia, debido a ese incremento, pues aparece la raya roja, esa es Murcia, tiene un gasto medio del 14,98%, pero también tiene un gasto importante Andalucía, 9,53%, Castilla y León, 8,97%, Castilla-La Mancha, 9,92%, La Rioja, 7,09%. Esto es, les digo, el gasto medio en conservación, investigación y conservación respecto al gasto en cultura de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, ¿no? Para que vean lo que hemos hecho una a una, les voy a poner rápidamente el ejemplo de Andalucía, que es la que tenemos más cerca nosotros, claro. Eso de que tenemos más cerca me recuerda una anécdota de un embajador chino que estaba hablando con un individuo y le preguntó, tal, China. Dice, bueno, China es muy bonita, pero lo que pasa es que está muy lejos. Y le dijo el embajador, ¿de dónde? ¿No? ¿De dónde está lejos? De su casa, de mí no está cerca. Pues, nosotros estamos en Andalucía y, por tanto, vamos a mostrar el caso de Andalucía. Con todas las comunidades autónomas hemos hecho lo mismo. Esto que tienen aquí es un primer cuadro que se parece mucho al que hicimos para los presupuestos generales del Estado. Esto es todos los presupuestos de la Junta de Andalucía, de los 2010 a 2020. El PIB de Andalucía, el presupuesto sobre PIB, función cultura sobre presupuesto. Como ven, hay una caída generalizada de la función cultura sobre el presupuesto total de Andalucía, del 0,87 al 0,49. Yo tuve la ocasión de participar en el Plan Estratégico para la Cultura de Andalucía, en una mesa que había sobre economía, y el hito era que la función cultura sobre el presupuesto alcanzara un mínimo de un 1%. Y se nombró viceconsejero de Cultura a un economista de la Universidad de Málaga. Y se alcanzó el 1%, pero fue efímero ese 1%. El 1% de la función cultura sobre el presupuesto ha sido siempre una quimera que alguna vez se alcanzó de forma muy esporádica, ¿no? Y fugaz. Por tanto, ven la caída hasta el 0,50%, ¿no? Y ya el gasto en conservación sobre la función cultura vemos que ha ido subiendo. Más o menos estamos en el 11%. Del total de cultura, el 11% se gasta en gasto en conservación y financiación. Esa es la primera recopilación de datos. A partir de ahí, pues naturalmente preparamos algunas gráficas para hacer más amigable la transmisión de la información. Y ahí tienen en azul, la barra azul, el presupuesto en función cultura, el presupuesto en rojo, el presupuesto dedicado a la investigación y conservación, y prácticamente imperceptible conservación sobre cultura, porque, como les digo, se ha quedado ahí la barra arriba, ahí tienen el 10% en el lado derecho. Esta transparencia, la última transparencia de las comunidades autónomas, o la última información, lo que hace es analizar el porcentaje de ejecución del gasto por ente. Entonces tienen la Consejería de Cultura en azul, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que tiene un peso muy relevante en rojo, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, que también tiene un peso específico tremendo, y después las corporaciones locales en morado. Ahí bien ven la evolución anual de cada una de las intervenciones de los agentes en el gasto. Eso es lo de las comunidades autónomas, ¿no? Para que tengan una brevísima pincelada. No, aquí tienen las ciudades. Entonces, hemos analizado los presupuestos. Hay una fuente de datos, se llama Gobierto, donde se pueden encontrar los presupuestos de las ciudades españolas, ¿no? Y entonces hemos analizado Ávila, Barcelona, Cuenca, Elche, Granada, Madrid, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, ¿no? Las más grandes están ahí. Después alguna selección de ciudades que nos parecieron interesantes por ser ciudades patrimoniales, etc. En esta primera transparencia lo que vimos es
lo que representaba en cada presupuesto municipal la cultura sobre el total, ¿no? Y lo tienen ahí desde el año 2013. Ahí nos hemos tenido que ir al 2013 porque no hay datos homogéneos anteriores al 2013. Por eso hemos tenido que empezar cuando los datos estaban disponibles, ¿no? Bueno, podemos ir a cualquiera de las ciudades, ¿no? Porque no tenemos tiempo de revisar todo ese conjunto de ciudades. Bueno, pues Sevilla, por ejemplo, ¿no? Por hacer un poco de patria, ¿no? Bueno, pues hemos ido viendo ahí que no hay una gran, pero ni en Sevilla ni en ninguna, se observa una gran variabilidad del porcentaje en la partida, ¿no? 3 y pico por ciento, 3 y pico por ciento, 3. Sin embargo, en Tarragona sí hemos visto, por ejemplo, un incremento. En fin, hay ciudades que se ven más, pero tampoco hay una evolución definida, ¿no?, del incremento de cultura dentro de los presupuestos de las ciudades. Hemos también rastreado la posibilidad de encontrar gastos en investigación, en conservación y en conservación. Y efectivamente ahí tienen una serie de datos al respecto, ¿no? ¿Cuánto se gasta en investigación y conservación sobre cultura? Pues ahí tienen el dato por ciudades también. O sea, en el caso de Ávila, en el año 2013, pues el 34% del gasto en cultura era en conservación o investigación en conservación, ¿no? Eso ha ido cayendo hasta el 12,87%, etc. Quizá, y no quiero dedicar mucho más tiempo porque nos falta la parte cuarta, esto que tienen aquí es un resumen razonable, ¿no?, del asunto, ¿no? Se ve el gasto en cultura y presupuestos 13-20, en porcentaje, entonces se ve ahí cómo ha ido cayendo, de 45 a 4, en el último... O sea, ahí en general hay una situación de en unos sitios suben más, suben menos, pero no hay un patrón grande. En todo caso, difícilmente va a pasar del 5%. Difícilmente va a pasar del 5% el gasto en cultura sobre el total del presupuesto. Y después el gasto en conservación sobre el gasto en cultura, pues hay una variabilidad tremebunda, ¿no? Tremebunda. Es verdad que en el caso de Granada o Sevilla los patronatos están excluidos, porque tienen una forma de funcionamiento ajeno al propio ayuntamiento. Por tanto, claro, el dato, si incorporáramos en Granada lo que la Alhambra dedica a conservación y lo que el Alcázar dedica a conservación, evidentemente los datos estarían, pero sí estaban los datos en las ciudades, porque han ido apareciendo, ¿no? Tienen aquí el medio. Es el gasto medio con una ciudad que aparece de forma muy destacada en el periodo, que es Tarragona, ¿no?, con un gasto en investigación y conservación sobre el gasto en cultura del 30%, pero también Ávila, por ejemplo. Estas pequeñas ciudades monumentales dedican claramente un esfuerzo enorme frente a Madrid, que dedica un 6%, o Sevilla, que no llega al 1%, pero insisto, ahí hay una serie de instituciones que van por libre del ayuntamiento, la catedral o el Alcázar, ¿no? Unas rapidísimas conclusiones para que nos queden por lo menos 10-15 minutos para la última parte, que no sé si nos da tiempo. Ya decía que era muy difícil porque estos son muchos proyectos en un proyecto. El gasto ha sido procíclico, se reduce en periodos de austeridad, aumenta en fase de expansión. Las corporaciones locales gestionan entre el 20 y el 30% de la inversión y el sector privado aporta más o menos el 20% del gasto en conservación. Vamos a esa última parte. El profesor Heredia nos acompaña porque ha tenido una participación muy activa y en un momento determinado podría incluso corregirme me podía corregir de cualquier afirmación errada que yo pudiera hacer aquí. Sobre todo va a ser muy útil en el momento en que haya algún tipo de pregunta, algún tipo de interpelación al respecto, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Aquí se hacen 3 cosas, o hay 3 etapas en el proyecto. Primero, se entrevista a 26 expertos en profundidad, porque con esos expertos en profundidad, más la revisión de la literatura, más la revisión de documentos tanto oficiales como privados, de instituciones privadas o sin ánimo de lucro, se va a poder construir un modelo teórico, porque lo que pretendemos en última instancia es captar o capturar la percepción del valor que la investigación en conservación tienen los expertos y la ciudadanía en general.
¿Qué valoración se le da? Pero se le da, no se le pregunta, ¿a usted qué le parece la investigación en conservación y ya está? No, hay que hacer un modelo estructurado porque la investigación en conservación tiene muchos parámetros dentro de la propia investigación en conservación, ¿no? Entonces, después de las entrevistas de expertos, pudimos construir, y de toda la revisión de la literatura, una encuesta que contestaron 130 expertos. La lista de los 130 expertos aparece recogida en el proyecto, y después se hicieron 547 encuestas a usuarios del patrimonio, ¿no? Ya más o menos he dicho lo de las encuestas. Me interesa... ¿Esto qué es? Es que he cambiado yo esto, ¿no? ¿Por qué ha salido esto aquí? Lo había yo cambiado, pero bueno. Entonces voy a tener que ir aquí, no veo nada. Entonces, los expertos. ¿Qué dicen los expertos? Pues los expertos, los 26 expertos, 16, me parece que leo desde aquí, dicen que hay falta de inversión y financiación. Estamos hablando de investigación en conservación del patrimonio, siempre. Escasez de profesionales cualificados y recursos tecnológicos insuficientes, falta de coordinación entre instituciones. Y como necesidades principales plantean la promoción del talento e interdisciplinaridad, eso lo dicen 15 expertos y lo ha dicho aquí todo el mundo desde el día de ayer, fortalecimiento de la financiación y mejora de las condiciones administrativas, ¿no? Problemas que tienen que ver con la participación en convocatorias europeas, precariedad laboral, también hablan de la precariedad laboral como otro de los problemas. Para participar en las convocatorias europeas, limitaciones presupuestarias, mucha burocracia, como dificultad de acceso limitado a proyectos europeos, impacto del cambio climático y turismo cultural también lo apuntan. Hay una cosa que creo que es interesante, y es que el Ministerio de Cultura hay una serie de temas prioritarios, pero los expertos consultados lanzan otro conjunto de temas prioritarios que deberían, a su juicio, incorporarse en los próximos programas del Ministerio, ¿no? Y ahí los tienen: divulgación y participación ciudadana, gestión de riesgos, etc. No son muchos los expertos que lo apuntan, ahí tienen la frecuencia absoluta, 1 o 2, pero son temas que salen, ¿no? Y que es conveniente tenerlos en cuenta, ¿no? A partir de ahí se construye un modelo teórico. A partir de la revisión de la bibliografía, ¿no? De la literatura, la entrevista a expertos, y considerando que el valor cultural es multidimensional, se construye este modelo. Un modelo con 7 dimensiones, una dimensión que captura el marco conceptual, otras variables de educación. No voy a entrar luego, porque me llevaría mucho tiempo, pero sí les voy a plantear simplemente las 7 grandes dimensiones de la investigación en conservación. Insisto, el marco conceptual, las variables de evaluación, las dimensiones temporales, estamos hablando de sostenibilidad, cambio climático, etcétera, integración de enfoques metodológicos, de eso hemos hablado mucho, participación de la comunidad, involucramiento ciudadano, divulgación accesible, etcétera, la necesidad de una evaluación continua de la investigación en conservación, y después una dimensión económica de la investigación sobre conservación del patrimonio. Por tanto, tenemos 7 dimensiones, ¿no? ¿Qué hay que valorar? Hay que valorar ver el valor percibido. La segunda etapa es, como les decía, la encuesta a los 130 expertos, ¿no? Y se analizó estadísticamente utilizando el software Stata. No les he dicho que las entrevistas en profundidad a los expertos, a los 26 expertos, se analizaron utilizando el software Atlas-T, que es un análisis de minería de textos, ¿no? La estructura de la encuesta es de datos sociodemográficos y después valoraciones. Para que vean un poco cuáles son los datos sociodemográficos de los expertos, pues ahí tienen, ¿no? La mayoría están entre 35 y 55 y 64 años, perdón. Las puntas pues son menos, ¿no? 55 masculinos, 43 femeninos. Nivel educativo, pues la mayoría son universitarios hacia arriba, ¿eh? La ocupación, casi todos son empleados a tiempo completo, y si le suman los empleados a tiempo parcial, pues hay un 70% de personas trabajando y un 8,46% de jubilados, etcétera, ¿no? Hay una serie de datos de residencia, casi todos residen en ciudades, una presencia urbana del 82%, ¿no?
Y la etapa 3, pues son lo que les he dicho, porque les voy a presentar los datos unidos de los dos para ir más rápido. Entonces, lo que eran 547 usuarios, analizamos todas las dimensiones de la investigación en conservación. La valoración se hace tanto en el caso de los expertos como de los usuarios del patrimonio del 1 al 7, una escala Likert de 1 a 7. Uno es que no valoran nada lo que se le plantea y otros que valoran, si es el 7 es que lo valoran muchísimo, ¿no? Y entonces, aquí los usuarios, los 547 usuarios, se distribuyen de esa forma que tienen aquí, un 25% de 55 a 64 años. Aquí hay un mayor porcentaje de gente de más edad, porque ahora a los expertos los elegimos nosotros, los usuarios nos ayudó el Ministerio, nos ayudó el Instituto colgándoles las páginas, nos ayudaron asociaciones de amigos de un museo, asociaciones como hoy, en fin, algunas se hicieron en las facultades de Bellas Artes, barrimos un poco en diferentes facultades. Ya veis que el número de universitarios, ahora lo veremos, ¿no? Es importante, pero destaca la zona residencial 78%. Aquí el peso de las mujeres es mayor que el peso de los hombres, 50,5. No sé por qué no suman 100, pero en fin, bueno, porque hay un no binario ahí que dijo algo, sí. O prefiero no decirlo. Bueno. Hoy empezamos, ¿no?, con valoraciones de las diferentes dimensiones, el marco conceptual. Les tengo que decir que la valoración en general de todas las dimensiones es alta, bastante alta, pasa de 5, tanto usuarios como expertos. Como ven, hay una percepción del valor de la investigación en conservación patrimonial muy alto. El marco conceptual, pues tienen ahí, está subdividido, ¿no? Perspectiva interdisciplinaria. Normalmente es más alta la valoración que hacen los expertos que los usuarios. Por ejemplo, los expertos entienden a un 6,4% que la perspectiva disciplinaria es muy importante, 6,4 sobre 7, mientras que el usuario, bueno, le parece muy bien, pero solo dice un 5,5. Ahí tienen, pues, la valoración de la evaluación, también es más alta claramente en los expertos y pasa del 6 prácticamente en todas sus dimensiones, ¿no? La innovación metodológica 5,97, el 6,26 la financiación, en fin. Como ven, hay una percepción, las dimensiones temporales, pues lo mismo, prácticamente superan al 6% o están muy cerca del 6% y decaen en tema de los usuarios. Pero insisto, siempre por encima del 5, siempre por encima del 5. Si hablamos de enfoques metodológicos, que yo ya ni veo. 10 minutos me quedan todavía. Coño, pues voy corriendo mucho. Si yo llego a saber eso, me ha relajado. Gracias. Me voy a relajar un poco. No, estoy terminando ya casi. No pasa nada, ¿no? Es que yo tengo ya y media, ¿no? Que he empezado tarde yo. No sé. Bien. Enfoques metodológicos, ¿no? La participación ciudadana. Aquí tenemos también unas cifras tremendamente altas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la divulgación accesible es, en este ámbito de la participación activa, lo que los expertos valoran más, ¿eh? Que haya una divulgación accesible del conocimiento, 6,22. El ciudadano, pues, bueno, 5,68%, ¿no? La evaluación continua. Bueno, les tengo que decir que verán que en el caso de los usuarios hay variables que no están valoradas porque no se les preguntó, porque nos parecía que el usuario difícilmente iba a poder valorar una variable que denominábamos monitoreo de impacto. El experto sabe lo que es el monitoreo de impacto, pero no el usuario, entonces... Sin embargo, el usuario sí es capaz de hacer una valoración acerca de qué importante ve la adaptación a los cambios sociales, ¿no? Bueno, pues dice un 5,32, o la actualización tecnológica. No le voy a preguntar a un
un usuario por la retroalimentación de la comunidad científica y, por tanto, no hay valor al respecto. El experto habla de un 6,07%, ¿no? Pero hay una cosa que nos ha resultado curiosa. La valoración más baja que hacen los expertos en términos generales es la dimensión económica. Los expertos en patrimonio lo que menos valoran es la dimensión económica del patrimonio. Eso es algo bastante habitual en el mundo de la cultura, ¿eh? Se le tiene un poco de menosprecio a la parte económica, toda la parte técnica, científica, eso es muy valorable. La parte económica, no es que no la valoren, cuidado, está por encima de 5, pero no hay ni una valoración a ninguna variable que llegue a 6. Ni una. Tampoco en los usuarios. Y parece que la dimensión económica del esfuerzo en investigación y en conservación es lo menos valorado por parte de la comunidad, ¿no? Algunas conclusiones, aprovechando el ratito que nos queda. Se le preguntó tanto a expertos como a usuarios, aunque para el usuario, en fin, era una pregunta casi protocolaria, ¿no? ¿Qué pensaban acerca de la posibilidad de crear un programa propio para la investigación sobre conservación del patrimonio en el Plan Nacional del Ministerio? Eso se ha hablado aquí hace un momento, ¿no? Entonces vemos como el 96,15% de los expertos encuestados pues, opinan que naturalmente sería conveniente crear ese programa, y así lo piensa también el 87,56% de los usuarios, ¿no? Preguntados por si veían bien crear un programa propio a nivel autonómico, pues también hay un porcentaje alto, pero menor que el nacional. Los expertos piensan que sí, que sería bueno, pero como ven, el nacional es 96% y aquí la cifra se queda en el 92%, insisto, muy alto. Pero hay una cierta desafección con relación a lo autonómico, ¿no? Valoración de la importancia de diferentes iniciativas a nivel de financiación. Ahí nos hundimos, ¿no? 2,72%. El nivel de financiación consideran que está muy mal. 2,72 hasta 7, muy lejos. Importancia de implementar incentivos económicos, pues 6,32. El que más valoración tiene es creación de programas educativos específicos sobre conservación del patrimonio. Eso es donde los expertos consideran que hay que hacer mayor hincapié en esa parte del esfuerzo, ¿no? Los usuarios, aquí se le han preguntado por 3 cosas. Importancia de implementar incentivos económicos, la media es del 6,01, creación de programas educativos, 6,23, prioridad de asignación de recursos para la digitalización. Hay una apuesta importante ahí, una valoración grande, 5,73. Pero vayamos a las conclusiones un poco en palabras. Me parece que son un par de transparencias, con lo cual creo que cumpliremos con el tiempo, ¿no? Y esta transparencia que la cambio yo un poco con relación a la que tengo aquí, pero sí, poco. Valoración de la investigación en conservación. Expertos. El 95,38% considera que la investigación es crucial para la conservación. Prácticamente al 100%. Usuarios, solo el 85,37%. El 85,37%. Hay que decir que cuando hablamos de usuarios, estos usuarios han sido cuestionados en el sentido que se les ha preguntado acerca de en qué medida creen ellos que son participadores, participan, ¿no? Van a museos, visitan el patrimonio. Bueno, pues hay una escala que va del 1 al 7 pues, a 5,05. Son usuarios involucrados en el patrimonio, ¿no? Y muestran un interés en cuestiones que tienen que ver con la conservación, etcétera, prácticamente cercana al 6, ¿no? Esto es la investigación en conservación. Pero dijimos, bueno, vamos a preguntar por la importancia de la conservación, en términos generales, ¿no? Los expertos, un 92, ¿no? 96, casi 97%, afirma su relevancia, ¿no? Y destaca su rol en la identidad cultural y cohesión social. Los usuarios hablan de que, o dicen, o valoran en un 89-40% como un valor alto la conservación del patrimonio, ¿no? El tema de los enfoques interdisciplinares, aquí estamos todos de acuerdo, pero ¿cuál es la valoración por parte de los expertos exactamente? Pues la interdisciplinariedad es valorada en un 6,4 sobre 7 y la ética
de la conservación en un 6,19 sobre ETI, ¿no? Y los usuarios también valoran positivamente estos aspectos, pero con menor puntuación, ¿no? Hablamos de la interdisciplinaridad 5,52, la ética 5,62, ¿no? Y voy terminando. Programas educativos y financiación, expertos, media de 6,56 para programas educativos y 6,32 para incentivos económicos. Los usuarios, alta valoración de incentivos económicos, 6,01 y 6,23 para los programas educativos. Y cuando hablamos le preguntamos por la digitalización, la percepción del valor media de los expertos es del 5,79, indicando la importancia de adoptar las nuevas tecnologías, y los usuarios una media del 5,73, con cierta variabilidad en la percepción de su relevancia, ¿no? En fin, creo que le da un repaso, no exhaustivo porque es muy difícil, pero yo creo que bastante amplio y completo de lo que estamos haciendo, o lo que estamos casi terminando, ¿no? Pero en fin, luego cuando abramos el debate, pues estamos en condiciones de que hagan cualquier pregunta y procuraremos contestarla, claro. Muchas gracias.